Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Elías González. Este es otro video aquí en el blog Amanecer, donde abordamos distintos libros, materiales y también pues exploramos contenido en torno a la mística, el diálogo interreligioso, intercultural, la política, movimientos sociales, psicología y bueno, un montón de asuntos más que vamos también trabajando. Y en esta ocasión, pues quiero presentarles un libro que al mismo tiempo es para recomendárselos. Saben que aquí no reseñamos libros que no consideramos que pudieran también de alguna manera aportar a los procesos personales, colectivos, mistagógicos, sociales, en los que las personas que vamos aquí compartiendo podrían también enriquecerse de estos compartires. Y en esta ocasión, pues bueno, se trata de este libro titulado El ABC de la mística cristiana, el autor Daniel Olmos, editorial Buena Prensa. Es una novedad, acaba de salir, está calientito todavía, salido del horno, apenas hace un mes que salió, ya lo hemos estado presentando por algunos espacios y bueno, pues eso, recomendarles muchísimo este texto. En este video voy abordar algunos elementos que me parecen importantes pues considerar para ver si ustedes están todavía pensándoselas si lo adquieren o no, si lo buscan, si por qué me lo está recomendando. Pues bien, lo primero que quiero compartirles es que a lo largo de mi lectura de este libro me invadía, ¿no? Me sobresaltaba una sensación que estuvo presente desde las primeras páginas, iba incrementando y al final también se mantuvo y es el siguiente. Esta sensación de que nos hacía falta un libro así, de que era necesario que saliera un libro de estas características. ¿Cuáles características? Pues bien, el libro, como ya el mismo título lo dice, creo que además tiene muy buen título porque es muy claro respecto al objetivo que quiere presentar. El ABC de la mística cristiana es un excelente texto que tiene varios equilibrios en cuestiones que no siempre son sencillas de trabajar, ¿no? Primero, un excelente equilibrio, decía, entre contenido y forma. Hay otros textos que, pues bueno, tienen buen contenido, pero a veces la forma es algo compleja, densa. Eso pasa mucho con libros sobre mística, ¿no? Estudios sobre mística, que a veces pues logran comprender el fenómeno, pero no transmiten algo. Creo que eso también es otro equilibrio, ¿no? Ahorita lo mencionaré. O unos que el formato es muy original, está muy interesante, por ejemplo, la extensión puede ser buena, lo que sea, pero el contenido deja mucho que desear. Y en este caso no sucede así, sino que el contenido es bastante bueno, bastante rico y la forma es muy especial, ¿no? También muy dinámica. Eso es un poco lo que quiero abordar, ¿no? Entonces, hablando primero del contenido, este libro va a ofrecer una síntesis de la mística cristiana y por eso digo que es importante porque yo estoy convencido, como por eso tenemos el blog Amanecer, por eso trabajamos estos temas en las publicaciones y cosas que vamos haciendo, estoy convencido de que este es el siglo de la mística, este es el siglo en el que necesitamos recuperar esta herencia, requerimos urgentemente volver la mirada a las sabidurías ancestrales de todo el planeta y de todas las tradiciones espirituales y religiosas, que cada una tiene que hacer una doble conversión, una conversión hacia su propia fuente, hacia su propio camino, encontrar el origen que sigue sustentando, que sigue manteniendo viva la llama de aquel fuego que en un inicio de cada una de las tradiciones dio nacimiento a la experiencia fundante que se quiere seguir actualizando en los procesos mistagógicos, en las prácticas, en los discursos, en los textos, en los maestros y maestras, pues volver a conectar con esa fuente, ¿no? Como decía Karl Rahner, o que lo hizo famoso esta frase, que en realidad es de Panikkar, ¿no? Esta noción de que el siglo XXI o será místico, es decir, tiene una experiencia fidedigna, o no lo sé, o no será simplemente, ¿no? Esto aplica para cada una de las tradiciones espirituales, pero en el caso del cristianismo es muy urgente, ¿no? Diría yo, urge, ¿no? Volver a la mística como la esencia prístina y más importante, sin la cual todo el resto de cuestiones teológicas eclesiales pierden totalmente su sentido, porque si no hay experiencia de ese Dios amoroso revelado
la vida, obra, quehacer y modos de proceder de Jesús de Nazaret, pues entonces no tiene mayor asunto seguir manteniendo estructuras, seguir manteniendo discursos, seguir manteniendo universidades, incluso edificios, ¿no? Si no está el espíritu allí vivo. Este libro es un paso hacia allí, ¿no? Porque, repito, muestra una síntesis fabulosa de lo que es la mística cristiana. La segunda conversión que les decía, ¿no? Solo para no dejarla afuera, es que cada tradición espiritual, así como se tiene que reconvertir a su propia fuente, también se tiene que convertir en una apertura hacia los demás, ¿no? Tiene que convertirse en el diálogo interreligioso, recuperar en este encuentro con las otras tradiciones dimensiones que sí que cada tradición había dejado de lado en muchas ocasiones, y en el encuentro pues vamos viendo estos aspectos, ¿no? Este libro no aborda directamente el asunto del diálogo interreligioso, pero esta segunda conversión no puede ser llevada a cabo sin la primera. No creo que es una cuestión cronológica de cuál viene antes o después. En algunos casos tiene que darse primero una reconversión a la propia tradición para poderse abrir realmente a los demás. En otras ocasiones la apertura a las otras tradiciones es la que nos ayuda a reconvertir a la propia. Sin embargo, pues son las dos en paralelo, las dos se tienen que dar, no necesariamente una antes que la otra, pero sí necesariamente en algún punto las dos tienen que, digamos, germinar, que florecer. Y este libro es un paso fundamental para que el cristianismo, a través, digamos, de este libro, lectoras y lectores puedan retomar de manera, repito, sencilla, directa, sintética, esta tradición profunda. Entonces el libro narra, ¿no? Y se aborda, digamos, temas fundamentales como qué es la mística, cuáles son sus características más importantes, qué lugar ocupa la escritura, la Biblia en el camino de la mística cristiana, la oración, la Eucaristía, el cristocentrismo, que es fundamental, un cristocentrismo que no tendría que ser mal entendido como cristomonismo o cristofascismo, sino que esta centralidad, esta experiencia íntima, personal con Jesús es fundamental, ¿no? Pero también, por ejemplo, algunas mediaciones de la mística, y volviendo al tema de Jesús, pues lo que significa el seguimiento de Jesús, a diferencia de la imitación, aquí está muy interesante, la oración, la ascesis, el discernimiento, ¿no? También se aborda algunas de las experiencias místicas, como puede ser el éxtasis, el desierto, la infancia espiritual, la noche oscura. Y estas son, por ejemplo, las primeras 3 partes de 4, ¿no? El libro consiste en 4 partes. La primera, bases teológicas de la experiencia mística. Segunda, mediaciones de la práctica mística. Tercera, experiencias místicas. Y la cuarta parte aborda a estos testigos de la mística cristiana, ¿no? Que aquí aborda algunos. Tuvo el autor que pues decidir cuáles, y yo creo que la selección es bastante buena porque nos muestra distintas perspectivas de la vida mística dentro de la tradición cristiana y particularmente de la católica, ¿no? Que es de donde bebe también el autor Daniel Olmos. Francisco de Asís, Catalina de Siena, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Edith Stein, Teresa de Chardin y Monseñor Oscar Romero son los y las místicas que aparecen aquí como testigos, testimonios de este proceso según se va viviendo, ¿no? Entonces, como les decía, un equilibrio entre un buen contenido, que es el que les acabo un poco ahorita de mencionar, una síntesis de qué es la mística, cómo se relaciona con la Biblia, las prácticas de los sacramentos, los procesos también personales, los momentos, ¿no? Como la noche oscura, el ascetismo, y siempre hay una problematización, ¿no? Porque aquí ya pasaría a el segundo aspecto de este equilibrio, que es justamente el formato, ¿no? La forma en que está presentada toda esta sabiduría mística profunda es no solamente de manera sencilla, no solamente de manera también muy clara y de forma pues bastante, se lee muy bonito, ¿no? El libro, pero subrayaría también que no es un libro meramente para leerse, es un libro para practicarse. Y la metodología, porque propone una metodología, no es un libro meramente sobre mística que cuenta la historia y las definiciones particulares, que eso está muy bien, sino que aquí quiere proponer también elementos prácticos, no solamente teóricos, para que las personas también vayan
sensibilizándose a esta experiencia interior del encuentro con el Dios amor. Y entonces cada microcapítulo, cada apartado de libros se subdivide en las siguientes partes. Por ejemplo, la búsqueda del tema, donde el autor va lanzando como unas preposiciones para prepararnos qué estamos buscando con cada uno de estos apartados. El signum realidad, ¿no? Que esa es una interpelación. Ahí yo es donde encuentro también como el apartado quizás más original del autor, porque también otra de sus bondades del libro es que es muy fiel, ¿no? Él aporta y expone la mística cristiana de manera muy fidedigna a, por decirlo así, pues la doctrina, la tradición mística, ¿no? No se lanza, no se aventura a lanzar otras interpretaciones, porque no es el objetivo del libro, ¿no? Eso está muy bien y yo sé que el autor lo hace en otros textos, que por cierto, pues recomiendo que conozcan más ampliamente su obra, porque no es su único libro, ¿no? Daniel Olmos ya es un autor, digamos, pues ya pues bien puesto, ¿no? Un autor confirmado en su trabajo desde la teología, la tanatología, la bioética, entonces todo lo que puedan encontrar de él valdrá la pena. Pero, digamos, lo que él intenta en este libro es mostrar, ¿no? Cuál es la mística cristiana, el ABC, porque hay que tener lo esencial, hay que conocer la tradición y de ahí damos otros pasos, ¿no? Entonces, este signum realidad, él lanza ahí una serie de cuestionamientos sobre la realidad eclesial, sobre la realidad social, la realidad económica, porque la mística, y subraya muchísimas veces aquí Daniel, no se puede reducir y no se puede malinterpretar meramente como una fuga mundi, sino como una experiencia encarnada, un dinamismo de vida que se tiene que concretizar en lo cotidiano, ¿no? Y en ese sentido, después viene los apartados de la lectio enseñanza, que sería donde está más la carnita, donde está el contenido, por ejemplo, biográfico de cada uno de los místicos y místicas que aborda como testigo, o la discusión de qué es ascética y dónde están ya los abusos y hasta dónde se debe de practicar y dónde, repito, ya está pasándose un umbral donde es más bien peyorativa, o qué es la noche oscura, la explicación, cómo se subdivide, está en este apartado. Pero después, y aquí es donde vienen los asuntos más prácticos, propone apartados como la meditatio comprensión, ¿no? Algunas preguntas, algunas actividades, la oratio respuesta, ¿no? Ya como este momento de oración para interiorizar todavía más todo el proceso, contemplatio saborear, que tiene también que ver con ese ámbito, y finalmente actio comunidad, que ya sería llevarlo al común, ¿no? Porque también, si bien la experiencia mística es personalísima, aquí Daniel Olmos mantiene constantemente el ámbito eclesial, comunitario, que es fundamental en la vida mística. Es uno de los criterios para discernir si una experiencia mística, si una vida mística de una persona está realmente siendo auténtica o más bien se está enajenando de la realidad social, material y se está yendo a otro lado, pero no está en una experiencia de interpelación también comunitaria, lo cual es siempre fundamental. Repito, uno de los criterios para discernir la autenticidad de la vida mística, o en este caso no. Y entonces, como les digo, el libro tiene este vaivén, este equilibrio maravilloso entre con muy buen contenido, muy buen formato de presentación, didáctico, una metodología. En este sentido también tiene otros equilibrios, por ejemplo, ya mencionaba yo, fidelidad a la experiencia de la doctrina mística cristiana, es decir, de nuevo un contenido rico, profundo, fiel, pero al mismo tiempo también tiene este apartado o esta dimensión, mejor dicho, mistagógica, de acompañamiento, de proceso, ¿no? Y el libro, como lo menciona el propio autor, pues tiene una gran posibilidad o una gran capacidad de acompañar procesos personales, comunitarios, grupos de jóvenes, en escuelas, en universidades, en bachilleratos, en donde se quiera también introducir a la práctica de la mística, el cultivo de esta dimensión interior. Yo creo que es un libro recomendadísimo, por eso pues aquí en el blog Amanecer lo traemos a colación. Solamente repetir, es un libro de Daniel Olmos, el ABC de la mística cristiana, y está en la editorial Buena Prensa y por lo tanto lo pueden conseguir en cualquier librería de esta editorial, también en las sucursales y en donde distribuyen en otras librerías en México católicas. También se pueden pedir pedidos afuera de la República Mexicana a otros países y mandan también ejemplares.
y también pues en algún momento estará disponible la versión digital del texto. Pues bien, como siempre, es un gusto acompañarles en este proceso de descubrir materiales, descubrir también enseñanzas del ámbito de la mística, la espiritualidad, la religión, la filosofía, etcétera. Les voy a dejar por aquí también algunos videos anteriores del canal, incluyendo un video donde aparecen las portadas de mis libros de Elías González. Ojalá pues les interese también algunos. De todos estos libros tenemos reseñas aquí en el canal del blog Amanecer. Entonces, si les interesó uno, basta con que busquen en el canal el título del libro y encontrarán presentaciones, encontrarán resúmenes, encontrarán comentarios míos o de otras personas respecto a estos libros. Muchísimas gracias y bueno, desearles lo mejor y bendiciones.